Bueno. ¿Tienen todos la información? Agarren el estado de resultados. Vamos a revisar ese estado de resultados. Y de ahí vamos a pasar al anexo 7. Entonces, como pueden ver, ahí tienen el estado de resultados, ¿verdad? De comercializadora San Miguel al 31 de diciembre del 2018, expresado en bolivianos. Fíjense, este estado de resultados está elaborado de acuerdo a la normativa tributaria mediante el uso de los códigos de las distintas cuentas para efectos tributarios. Esta es la codificación que se debe manejar, ¿sí? Estas cuentas en forma general para todas las empresas. Entonces tenemos con el código 410000 los ingresos netos. Dentro de este rubro tenemos las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. Caso, solamente tenemos ventas por 2.301.224.05. A nivel dentro del costo de ventas, tenemos el costo de productos por 1.328.727.58. Luego tenemos en gastos de comercialización, viáticos por 13.219.60, gastos de publicidad por 18.507.43, otros gastos de comercialización por 276.024.88, el impuesto a las transacciones por 79.317.58, sueldos y salarios por 140.989.81, servicios básicos por 36.919.76, mantenimiento y reparación por 34.370.96, depreciación de bienes de uso 127.710.80, servicio de seguridad 8.487.29, aportes patronales 23.559.41, aguinaldos 23.488.94, indemnizaciones 11.744.47. A nivel de ingresos, dentro de otros ingresos tenemos el AITB por 59.100. Y a nivel de gastos también tenemos el AITB por 57.516.42. Tomen en cuenta que estos AITBs es el resultado de los ajustes que se realizan a los rubros no monetarios, a las cuentas de ingreso, a las cuentas de egresos, ¿sí? A los inventarios. Entonces, estos dos actualizaciones de todas esas cuentas. Luego, entonces, acá en la parte final, ¿no? El total de ingresos suma 2.360.342.55. Los egresos 2.180.584.93, de donde tenemos un resultado bruto positivo
de 179.757,62, más los gastos no deducibles. El resultado para la base imponible del IUE es de 254.000, de donde aplicamos 63.586 y un resultado neto de 116.171,62. Entonces, en base a esta información, esta es la información que vamos a utilizar para llenar el anexo 7, ¿sí? Información sobre ingresos y gastos de determinación del IUE. Ahora pasamos, entonces van a utilizar este estado de resultados a la IT, ¿sí? Vamos a armar el anexo 7. Entonces el anexo 7, sobre ingresos y gastos computables y determinación del IUE. El nombre del contribuyente, el número de NIT, la fecha de corte al 31 de diciembre del 2018. Entonces, fíjense acá, los meses se puede llenar mes a mes, ¿no? Para llenar y tener el total. En este caso estamos consignando el total de las ventas de los 12 meses. Luego tenemos el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, fíjense el estado de resultados. De ahí estamos obteniendo esta información. En ventas tenemos 2.301.224. ¿Han ubicado? Vayan al estado de resultados. Fíjense acá, de acá estamos copiando. 2.301.224,05. Acá está acumulado los 12 meses. 2.301.224. El ajuste por inflación y tenencia de bienes, que está en la parte inferior del estado de resultados. Fíjense ahí, 59.118,50. Redondeamos a 59.119. 59.119. Ese es el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, el total de ingresos es de 2.360.343. Luego, pasamos a llenar los gastos. De igual forma, vamos al estado de resultados. Todos los gastos. Primero tenemos el costo de productos, 1.328.000 sería redondeando 728. Viáticos, 13.220. ¿Sí? Gastos de publicidad, 18.507. Otros gastos de comercialización, 276.025. El impuesto a las transacciones, 79.318. Sueldos y salarios, 140.990. ¿Sí? Si se fijan, el anexo 6, donde tenemos sueldos y salarios es 139.600, más el AITB de 1.390, alcanza a 140.990, y eso es lo que estamos mostrando acá,
¿sí? 140.990. Verifiquen, vayan al anexo 6. Todos tienen. De ahí estamos extractando los 140.990. ¿Sí? Sí, licenciada. Ya. Ya. Luego, en servicios básicos, 36.920. Mantenimiento y reparación, 34.371. La depreciación de bienes de uso, 127.711. Servicios de 87. Aportes patronales, aguinaldos, 23.489. Indemnizaciones, 11.744. Y el ajuste por inflación y tenencia de bienes como gasto tenemos 57.516. Los totales son 2.180.585. La diferencia, ingreso menos el gasto, tenemos el resultado de la gestión de 179.758. Entonces, los ingresos hay que clasificarlos en imponibles y no imponibles. A ver, ¿quién me puede decir cuándo es imponible y cuándo es no imponible para el IUE? Jóvenes, ¿cuándo es un ingreso es imponible para el IUE? Tenían que leer, ¿no ve? La teoría del IVA, del IT, del ERC-IVA y del IUE. Tenemos pendiente una evaluación de los 4 impuestos. A ver, busquen en la ley, principio de fuente, ¿qué dice? ¿Cuándo un ingreso es imponible y cuándo es no imponible? ¿Nadie? Jóvenes. Ya están en tributaria 2. En tributaria 1 se lleva el IUE. A ver, ¿quién se ha llevado tributaria 1 conmigo? Dicen, son aquellos ingresos generados en Bolivia, todos ingresos. Eso, es imponible cuando ese ingreso se ha generado en territorio nacional, ¿verdad? Y es no imponible cuando ese ingreso se ha generado fuera de Bolivia o es un ingreso que haya formado parte de la base imponible del IUE en otra empresa, ¿no? Entonces, en este caso, las ventas se están, por ese motivo, son ingresos imponibles. Este ajuste por inflación y tenencia de bienes es un ingreso imponible de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 24.091, ¿verdad? Donde aprueba la norma contable 3 y el ajuste de las cuentas según dicha norma, ¿verdad? Entonces, ambos son ingresos imponibles. En el examen, si yo les digo, dentro de este ingreso, ¿no? O entre las cuentas de ingreso que vayamos a detallar, en otros ingresos yo puedo consignar dividendos percibidos en COBOSE, digamos.
en La Taquiña o en Comteco, en alguna sociedad anónima donde nuestra empresa es socia. Entonces, ese dividendo sería un ingreso no imponible. ¿Por qué? Ya ha formado parte de la base imponible del IUE que ha generado dicha empresa. O otro ingreso no imponible, por ejemplo, intereses generados por inversiones realizadas en el exterior o DPFs en el exterior o alquileres percibidos en el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que se están generando fuera de Bolivia. Al generarse fuera de Bolivia, serían no imponibles, ¿sí? Y para los deducibles, ¿qué requisitos se debe cumplir para que un gasto sea deducible? ¿Quién me puede? Los gastos tienen que ser vinculados, licenciada, con la actividad de la empresa. Eso. Necesarios para mantener la fuente generadora. En realidad estamos hablando de gastos vinculados con la actividad, ¿sí? ¿Y cuál es la otra condición? ¿Cómo deben respaldarse todos los gastos? ¿Cómo se debe respaldar? ¿Cuál es el otro requisito? Con factura. Anímense, hablen. Con facturas, ¿no ven? Con documentos originales. ¿Cuáles son esos documentos? Pólizas. En otro tipo de, por ejemplo, tendrá que haber contratos, planillas. Y cuando efectuemos pagos por prestación de servicios, ¿verdad? En relación de dependencia, debemos demostrar la correspondiente retención de impuestos del ERC. Contratemos servicios independientes. Si no tienen factura, se deberá proceder a efectuar las correspondientes retenciones de impuestos, ¿verdad? Entonces, es importante que lean, porque tienen que saber muy bien, al revisar cada una de estas cuentas, cuándo van a considerar deducible y cuándo van a ser no deducibles. Entonces, los que se están mostrando acá, se están identificando, por ejemplo, viáticos. Estos viáticos no han sido objeto de IVA, entonces se convierten en no deducibles. Luego tenemos gastos de publicidad. De igual forma, estos gastos de publicidad no tienen factura, entonces se convierten en gastos no deducibles. Luego tenemos en los gastos de mantenimiento y reparación. De igual forma, van a ser gastos no deducibles porque no hay factura, no hay retenciones y directamente van como no deducibles. En los servicios de seguridad, de igual forma, no se ha procedido a efectuar la retención, entonces van a ser considerados gastos no deducibles. ¿Sí? Entonces, depende mucho de las observaciones que se pongan. Una cosa es que les muestre acá el saldo de resultados, pero a nivel de observaciones yo les voy a colocar, ¿eh? Puedo decirles que el costo de los productos no se encuentran respaldados con factura, ¿sí? ¿Y en qué proporción? Les puedo decir que los viáticos superan los límites establecidos según la resolución ministerial y superan en 10.000, digamos. Entonces, los 10.000 van a ser directamente no deducibles.
O les diré, de este monto total, tal porcentaje está dentro del rango y tal porcentaje está fuera del rango, dependiendo, ¿sí? Respecto al impuesto a las transacciones, puedo decirles que de ese monto total se ha compensado el 50%. El IT compensado es un gasto no deducible. Puede aparecer el ITF. Ese ITF es no deducible. Puede aparecer, depreciación del activo fijo revalorizado después de 1995, entonces también va a ser un gasto no deducible, ¿sí? Entonces hay que saber identificar bien todos esos no deducibles. En este caso estamos viendo que la totalidad de la cuenta de viáticos está siendo observado, pero puede observarse parcialmente, digamos 3,000, entonces 3,000 va a ser no deducible y el resto va a ser deducible, dependiendo, donde la suma de estas dos columnas nos tiene que dar este total. ¿Está claro, jóvenes? Lice, y en el caso de servicio de seguridad, se aplica el mismo monto, entonces estaría yendo para deducible y no deducible. En el servicio de seguridad, todo está Sí. siendo no deducible, porque todo el servicio de seguridad se ha pagado y no nos han dado factura y tampoco se ha hecho la retención. No estamos dividiendo en dos partes, se está observando la totalidad. Licenciada, ocurre que en la hojita que nos hemos impreso también está en deducible y no deducible el gasto de servicio de seguridad. No, es todo no deducible. Los 8,487 es no deducible. Corrijan, por favor. Porque el total de los gastos no deducibles suman 74,585. ¿Han corregido? Sí, Tal dice. cual les estoy mostrando en la pantalla, de esa forma tiene que estar, ¿ya? Estamos observando la totalidad. Ahora, fíjense, en los no deducibles tenemos 4 observaciones. Viáticos por 13,220. ¿Sí? Y eso se está detallando acá abajo, porque este es el monto total, el resultado de la gestión, menos no tenemos, más gastos no deducibles. Ahora sí, estamos detallando cuáles son esos gastos no deducibles. Los viáticos por 13,220, los gastos de publicidad por 18,507, gasto de mantenimiento y reparación 34,371, servicio de seguridad los 8,487. Lo tributario nos da 253. $74,585. Fíjense acá, este es el total de ingresos en el estado de resultados. Total de egresos, el resultado bruto es de 179,757,62.
los gastos no deducibles, que suman 74.585. El resultado, o sea, la base imponible del IUE, son 254.342.90, de donde obtenemos un IUE del 25% y este sería el resultado neto. ¿Está de acuerdo, verdad? Sí, licenciada. ¿Han verificado? Ya. Ahora pasamos a la cédula analítica. ¿Sí? La analítica de ingresos. Entonces, la cédula es la IG, ingreso grabado. Es una cédula analítica. La cédula analítica número 06, quebrado 2019. El nombre de la empresa, el número de NIT, el número del programa de auditoría, la 07-2018. El proceso desarrollado es 1. La identificación del proceso es una reconciliación de saldos expuestos sobre los ingresos grabados imponibles. Entonces ahí tenemos las ventas, ¿no? Vamos a desglosar mes a mes, los 12 meses, ¿no? El AITB, el total de los ingresos grabados, lo que se ha revisado por auditoría coincide con lo que tiene la empresa. No se ha verificado ninguna variación y el saldo auditado se confirma en los saldos practicados por auditoría. Entonces, nuestros ingresos alcanzan a 2.360.043. Fuente es la documentación proporcionada por el contribuyente. ¿De dónde obtenemos esta información? De los mayores, ¿no? Conclusiones del papel de trabajo. No hemos identificado variaciones significativas a ser informadas. Utilizando las mismas, ¿no? Información extraída de registros del contribuyente, información conciliada por auditoría, cálculos verificados, sumatorias verificadas, variación verificada mediante pruebas globales de auditoría, donde no hemos observado ninguna variación. Entonces, nuestro ingreso en forma global, ajuste por inflación de igual forma en forma global. Esto se debería desglosar mes a mes por los 12 meses. ¿Alguna duda sobre esta cédula analítica? No, licenciada. Pasamos a la analítica de gastos. Entonces debemos elaborar una cédula analítica por la revisión de los gastos deducibles. Vamos a referenciar con la letra GD de gastos deducibles. Estamos preparando la cédula analítica, la CA 07 del 2019. El contribuyente es Comercializadora San Miguel S.A., el NIT, número del programa de auditoría 07-2018, 1, y el proceso, los gastos vinculados deducibles. Entonces ahí
estamos detallando todos los gastos. Y en cada uno de esos gastos tendríamos que analizar y revisar según corresponda, ¿no? Aguinaldos, cálculo de las indemnizaciones del activo fijo, cálculo sobre los aportes patronales. Acá habría que verificar a qué seguros se están aportando, si solamente es el seguro autorizado o tienen unos seguros privados. Si hubiese algún seguro privado, entonces directamente gasto no deducible. Entonces, cada una de estas cuentas de gasto debe revisarse internamente. O sea, en cada uno de estos papeles de trabajo habrá que realizar la revisión que corresponda. Por ejemplo, en el costo de los productos. A ver, si yo les digo que este costo del producto está un 80% del costo quizás de importación y un 20% no tiene ningún respaldo. Entonces, ¿qué harían ahí? No por el hecho de que se encuentre en la cuenta de costo, no pueda observarse. Igual se va a observar porque se está generando un costo no deducible. Entonces, habrá que quitar ese 20% y llevar como costos no deducibles, ¿no? Entonces, según la empresa, ha consignado todos estos montos como gastos deducibles. Según auditoría, se ha verificado que hay 4 cuentas que no deben ingresar porque no cumplen la condición mínima requerida, o sea, que no tienen documentos o no tienen las retenciones de ley o son gastos no vinculados con la actividad. Hasta podría darse la situación, por ejemplo, se ha efectuado el pago por compra de mercadería por monto mayor a 50,000 bolivianos, se ha pagado en efectivo con su factura correspondiente. ¿Cuál es la falla ahí para que se considere costo no deducible? Dicen, creo que ¿Alguien me puede decir? tiene que pagarse mediante una entidad financiera a partir de 50,000 bolivianos. Eso. Entonces, lo que no se ha hecho es la bancarización. No importa que tenga factura, automáticamente ese costo se convierte en un costo no deducible, ¿no ve? Entonces, ya habría que llevar y generar esa variación como costos no deducibles. Entonces, jóvenes, como podrán ver, ninguno de ustedes, o sea, solo los que han participado tienen idea de lo que están hablando. Los demás, nada. ¿Eso qué quiere decir? Que no han leído siquiera. Entonces, para este examen, tienen que leer la normativa. Ingresos grabados, no grabados, gastos deducibles y no deducibles. Dependiendo del monto y la observación que les dé, tienen que saber identificar acá y llevar como gastos no deducibles o ingresos no imponibles. Entonces, en este caso, Viáticos está observando, nos va a generar la variación por 13,220 los gastos de publicidad, mantenimiento y reparación y servicio de seguridad, donde esa variación suma los 74,585 y los gastos deducibles suman
Entonces, la fuente es documentación proporcionada por el contribuyente. ¿De dónde estamos obteniendo toda esta información? De los mayores, ¿verdad? Donde vamos a tener una de trabajo para cada cuenta de gasto, e internamente se tendrá que hacer la revisión de los 12 meses, ¿no? Las conclusiones: hemos evidenciado la existencia de gastos no deducibles por un importe global de 585. Este es nuestro monto total de los gastos no deducibles. Las marcas de auditoría utilizadas: información extraída de registros del contribuyente, información conciliada por auditoría, cálculos verificados, sumatoria verificada y variación verificada, prueba global de auditoría. Entonces, ahí estamos revisando las dos cédulas analíticas, tanto de ingresos como de gastos. ¿Alguna duda, jóvenes? Al terminar, yo les voy a dar otro ejercicio, tomando en cuenta este estado de resultados, y con esas observaciones ustedes me van a elaborar otros papeles de trabajo. Entonces, continuamos. Analíticas, se tiene que emitir el informe, ¿sí? Entonces, el informe de los procedimientos mínimos tributarios respecto al IUE, en la parte de la cabecera, se mantiene de acuerdo con los aspectos mínimos de control establecidos por la RN 4. Presentación de estados financieros y de información tributaria complementaria en físico y digital en el reglamento C del mencionado marco normativo y las modificaciones e incorporaciones establecidas en la D 10-1807, los procedimientos aplicados para revisar la información tributaria complementaria ITC correspondiente al contribuyente Comercializadora San Miguel S.A. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018. Procedimientos. 1. Impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Inciso A. Impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE por pagar. Resultado del tributario. Hemos verificado que el saldo de la cuenta de pasivo, impuesto sobre las utilidades IUE por pagar, se encuentra razonablemente realizado mediante la conciliación entre ingresos gravados, no gravados, y la correlación de gastos deducibles y no deducibles. Realizamos una conciliación entre los saldos de la cuenta y las utilidades y IUE por pagar en relación de los correspondientes a las cuentas expresadas en el estado de resultados del contribuyente correspondiente a los periodos enero a diciembre del 2018, 12 periodos, al respecto de los registros contables y mayores analíticos de las mencionadas cuentas por los mismos periodos. Resultado del procedimiento. Como resultante de este procedimiento, hemos evidenciado los siguientes hechos. Hemos evidenciado la existencia de partidas computables como gastos no deducibles con un efecto global de bolivianos 74.5, detallados en el cuadro adjunto,
Y ahí tendríamos que copiar nuestro cuadrito que se encuentra en anexo 7, donde tenemos el detalle de bienes por 13.220, publicidad 18.000, mantenimiento y reparación 34.300 y servicio de seguridad 8.400. Y se concluye, ¿no? El presente informe ha sido preparado únicamente para fines de uso e información del contribuyente destinatario y del Servicio de Impuestos Nacionales, sí. Ciudad de La Paz, 31 de diciembre del 2018. Entonces, este es nuestro informe de los procedimientos mínimos tributarios. Hemos hecho los anexos. Los otros anexos tendríamos que llenar el detalle de no tenemos ingresos no grabados y el detalle de los gastos. Y los últimos anexos que no son aplicables para esta empresa. Hay otro anexo donde se copian los saldos de todas las cuentas que tengan efecto tributario a nivel de balance, a nivel de estado de resultados. Solamente es copiar los saldos, nada más. No hacemos ningún otro procedimiento más. Luego vamos a concluir emitiendo el dictamen tributario. Entonces, el dictamen tributario es el siguiente. Dictamen tributario, comercializadora San Miguel S.A. El número de NIT, estados financieros al 31 de diciembre de 2018. A los señores directores de comercializadora San Miguel S.A. En nuestra opinión, excepto por lo expuesto en el párrafo siguiente, y siempre va en el segundo párrafo la excepción, la información tributaria complementaria que se adjunta, compuesta por los anexos 1 a 15, tomen muy en cuenta que tienen que estar los 15 anexos y los que no son aplicables debe ir con... ¿Ya? Y el auditor solo sella, por eso dice, y que hemos sellado identificación, solo sella, no firma. Ha sido razonablemente preparada en relación con los estados financieros considerados en su conjunto. Entonces, claramente estamos hablando de la razonabilidad, ¿verdad? Sobre los que emitimos dictamen, en la primera parte de este informe, siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento para la preparación de la información tributaria complementaria a los estados financieros, aprobado por el Servicio de Impuestos Nacionales, SIN, mediante resolución normativa de directorio número 101804 del 2 de marzo del 2018. En ese segundo párrafo, fíjense que está indicando esa excepción. El contribuyente ha reportado ingresos gravados por importes subestimados en relación a los evaluados por nuestra auditoría, llevando consigo un efecto de disminución de la base imponible con un impacto directo en el IVA y el IT relacionado a sus cuentas componentes, débito fiscal IVA e impuesto a las transacciones por pagar. Mismo, el contribuyente ha dado incumplimientos de deber formal referidos
a declaraciones juradas vinculadas al impuesto del ERC a la fecha de emisión del presente informe. La información tributaria complementaria a los estados financieros requerida por el Servicio de Impuestos, aunque no es esencial para una situación patrimonial y financiera de la empresa comercializadora San Miguel S.A., al 31 de diciembre del 2018, los resultados de sus cambios en su situación financiera terminado en esa fecha se presenta como información. Esta información tributaria complementaria ha sido preparada siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento para la preparación de estados financieros e información tributaria complementaria a los estados financieros básicos, aprobado por el Servicio de Impuestos Nacionales SIM, mediante resolución normativa del directorio 101804, de 2 de marzo del 2018. Nuestro examen, que fue practicado con el objeto principal de emitir una opinión sobre los estados financieros considerados en su conjunto, incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables, de los cuales se tomó la información financiera complementaria y la aplicación de otros procedimientos de auditoría consideramos necesaria en las circunstancias. Y firma el socio principal de la consultora, ¿no? Número de matrícula profesional y la fecha. Este es el dictamen tributario, jóvenes. Y adicionalmente, en las notas a los estados financieros, no sé si les he pasado ese. No sé si está aquí. Licenciada, disculpe. ¿Nos va a Sí. facilitar ese material del dictamen tributario? ¿No les he pasado? A ver. Yo no lo he visto, licenciada, porque esta tarde estuve revisando y no estaba. No está Lice. No hay Lice. A ver. Ya un ratito voy a notas si tengo acá. Ficha cliente. Anexos. No estoy encontrando mis notas. A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el final? A ver. No está. Oh. A ver. CIAT. Papeles. No está. ¿Dónde está?
El dictamen les voy a pasar. Lo que no estoy encontrando son las notas, pero se los voy a escanear en esta partecita, ¿sí? Está bien, licenciada. No estoy encontrando notas, no sé dónde están mis notas, porque aquí solo está el dictamen. A ver, sí, solo está el dictamen. Dictamen, sí. El dictamen les voy a pasar. A ver. Enseguida voy a aumentar entonces el dictamen en el anexo 7. Ya. Ya, entonces ya tienen ahí el dictamen más. Está dentro del material de la ITC 7. En Word, para que lo utilicen. Gracias, licenciada. Revisen, Gracias, Liz. revisen. Ya. Sí, es. Respecto a las notas, por ejemplo, tenemos en la nota 1, naturaleza y objeto del ente. Comercializadora San Miguel S.A., clasificado como un contribuyente de tipo empresa jurídica, es un ente cuyo objeto es la comercialización de productos de consumo masivo en almacenes no especializados. Dicho ente desarrolla sus actividades comerciales dentro de los términos, lineamientos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. Nota, normas y prácticas contables, esta partecita, ¿no? El 31 de diciembre de 2018 del en base a lo establecido en la RND 101804, 101805, 101807 respectivamente, así como también se respalda técnicamente en los principios de contabilidad generalmente norma contable 1, norma local, y lo especificado en la norma contable 11, información esencial requerida para una adecuada exposición en los estados financieros. Cada uno de los estados financieros expuestos han sido elaborados en base aplicable y sustentable en los hechos económicos de la empresa, que ha generado entre el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, periodo 2018. El tratamiento de los mencionados hechos se sujeta a lo dispuesto por normativas legales vigentes que se aplican a la tipicidad de la empresa, así como del giro específico de su actividad dentro de parámetros tributarios vigentes a la fecha de elaboración y presentación de la presente información. Consideración de los efectos de inflación.
El contribuyente presenta sus estados financieros a moneda constante, en concordancia a lo descrito en el apartado número 13 de la norma contable 3, norma local, y aplicando las bases de ajuste, valores corrientes y valores corrientes ajustados, también descritos en el apartado número 5 de la mencionada norma. De esta manera, los ajustes por partidas monetarias como no monetarias han sido imputadas a la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes, AITB, y mantenimiento de valor, utilizando los parámetros anteriormente descritos según corresponda. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación aplicados por la empresa al cierre del periodo son descritos a continuación. Evaluación de cuentas de propiedad, planta y equipo. Las partidas correspondientes a la cuenta propiedades, planta y equipo, activos y o bienes de uso, han sido tratadas bajo el criterio de evaluación al costo y los parámetros admitidos tributariamente aplicables para este grupo, al igual que lo referente a las depreciaciones experimentadas por dichos elementos patrimoniales. Evaluación del patrimonio. Las partidas correspondientes a la cuenta patrimonio neto han sido tratadas bajo el criterio de empresa en marcha y los parámetros admitidos tributariamente aplicables a este grupo. Eso es respecto a las notas a los estados financieros que normalmente se debe mencionar al principio, ¿no? Y a posteriormente se va explicando la composición de cada cuenta. Eso sería, jóvenes, la práctica respecto a la auditoría de las IPCs. Esto sí o sí debemos hacer y los papeles de trabajo, cada una de las cédulas analíticas que se han ido generando, y en realidad el auditor vuelve a elaborar el anexo y compara con lo que ha hecho el contribuyente y emite su informe sobre los procedimientos mínimos requeridos y sobre ese informe se emite el dictamen tributario. Ahora, les voy a dar una tarea a ustedes, anoten. En el examen va a ser algo parecido, ¿no? Partiendo de este estado de resultados, se tienen las siguientes observaciones. Vamos a ir anotando para todos, para que no me estén preguntando después. A ver, en Word haremos. A nivel de ingresos, se tiene las siguientes observaciones. Anote. Dividendos de taquiña. Taquiña. Cobose, Cobose S.A. por bolivianos. A ver, ¿dónde vamos a colocar? En otros ingresos. Veremos nuestro estado de resultados. Entonces, dentro de otros ingresos, dividendos Cobos S.A., unos 15,000.
no fueron contabilizados, ¿sí? Entonces van a tener que hacer afectar caja bancos a dividendos percibidos, ¿verdad? Y va a aumentar en este su estado de resultados dentro de la cuenta de otros ingresos. ¿Está claro? A nivel de gastos, gastos se tiene las siguientes observaciones. Tienen un seguro privado sin resolución de delegación por bolivianos 50.000. Depreciación del activo fijo revalorado en 2.000 por bolivianos. Tiene. No tiene. Ya. Por 25.000. Luego tienen un IT compensado por bolivianos. 30.000. Luego en otros gastos de comercialización se tiene gastos pagados en efectivo por bolivianos 70.000 con retenciones de ley ya, con eso, a ver. ¿Todos ya han copiado? ¿Me escuchan? Licia, qué significa AFR? Disculpe, Licia, perdón. Activo fijo, ¿qué? Activo fijo revalorizado. Gracias.
Déjame mostrar. Ya, trabajen con eso y elaboren el anexo 7. Tomen en cuenta que va a variar nuestro estado de resultados porque existen dividendos no contabilizados, ¿no? Y después afectar a todas las cuentas que hemos mencionado, si son ingresos no grabados o gastos no deducibles. Aquí. Esta tarea me van a entregar tienen hasta las 23:59, ¿sí? Por 5 puntos. Entonces, partiendo del estado de resultados de comercializadora San Miguel, se ha realizar la auditoría de la ITC 7 con las siguientes observaciones. Y al final se pide todo, ¿no? Se pide anexo 7, luego cédula analítica, ingresos, de gastos, el informe, IPMT, es IPMT, procedimientos mínimos tributarios, entonces esta sería su práctica.
Lice, el informe de procedimientos mínimos tributarios lo podemos hacer a computadora o a mano igual. En computadora ya los he pasado en Word. Está bien, Lice. Práctica. Ya. Entonces, hoy día van a entregar, jóvenes, hasta las 23:59. Ya está, entonces me van a subir ahí al... ¿Está claro, jóvenes? Van a trabajar entonces. Sí, licenciada, está claro. Ya. Y el examen va a ser algo parecido. Puede ser cualquier anexo. Ya he tomado listas, se pueden retirar. Vayan a trabajar. Disculpe, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Sí? Lisbeth. Esta práctica que nos está dando es más o menos a lo que hemos hecho a la ITC 7. Solo la ITC 7, nada más. Está bien. Todo Gracias. lo que hemos hecho hoy día. Ujú.